tabla de atributos de la muestra, es decir, botón derecho, tabla de atributos, le he indicado que por defecto los dos campos, primero el primer campo y el segundo campo vienen por defecto. Para colocar en el tercer campo que está 0000, en el caso de ustedes, si tiene 9 muestras van a aparecer 9 filas y va a comenzar el portador por defecto comienza en 0, pero acá en este ID, seleccionando ahí el campo, selecciono y vamos a colocar. Esto tiene que estar realizado, ya tienen que estar las muestras en la carrera de estudio. Ya tienen que estar. Lo que estoy haciendo es preparar un campo en la tabla de atributos de lo que son los puntos. En la tercera columna selecciono y ahí voy a colocar el botón derecho, calcular la columna y donde está el cursor, aquí en este lado de acá, dice, usted ha seleccionado el campo ID está bien, y le dice a qué quiere que sea igual, a qué va a ser igual. Entonces yo le digo que para no colocar 1, 2, 3 de forma manual, tengo que ir a decirle que la primera columna aquí y aquí hago doble clic, le sume 1. Entonces le va a sumar 1 y le doy OK. Y ahí aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo del número de muestras. ¿Entendido? ¿Sale? Luego ¿qué hace que esas muestras en su tabla de atributos tienen un campo con un contador ID? Por lo tanto, ya en la carpeta o los análisis que ustedes han realizado, tienen que tener una planilla, un libro del Excel, con los resultados de su análisis. En este caso tengo varios parámetros, pero el primer campo que contenga el mismo nombre ID, que es un identificador, cosa de que voy a vincular la tabla de los puntos con la tabla de los análisis. Ese es el propósito. Entonces yo tengo los análisis en el Excel, pero sí tengo que tener un campo que vincule o que sea común con la tabla de atributos de las capas, es decir, de las muestras. Entonces ahí está colocado ID, igual comienza del 1 hasta 4. Una vez que yo tenga todo esto configurado, voy a vincular la capa de las muestras, botón derecho, y vamos a juntar, aquí vamos a juntar la tabla, y aquí me está indicando que usted va a juntar la tabla de la muestra 1, que es justamente la capa de muestras. Me dice que escoja el campo va a ser ID, ok, ya está el ID, y ahora me pide vincular la tabla, juntar la tabla en el tercer campo. Lo tengo que ir a abrir en la carpeta que contiene el análisis en Excel. Entonces selecciono el archivo del análisis. Espero, si no hay más de un libro, en este caso hay un solo libro, selecciono, le doy OK y ahí automáticamente aparece el campo que está vinculando, lo detecta
de forma automática con el campo de los puntos. Entonces aquí voy a darle OK, le doy OK, verifico si no hay algún problema con la tabla de atributos, es decir que la tabla de atributos que antes era de 3 columnas, ahora ya está juntado bajo otro campo del análisis. Ya tengo en uno solo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer ustedes con su análisis. Luego, como yo tengo varios parámetros, voy a seleccionar calcio. Aquí está calcio. Yo quiero saber cómo se distribuye el calcio. Es decir, ustedes también tienen el pH, puede ser el pH. Voy a elegir el pH. No sé, ¿a qué más me da? pH en agua. Aquí pH. Ya, este campo de acá, pH, H2 está con ese nombre, el otro está pH. Bueno, pero en este caso voy a seleccionar este campo. Entonces hasta ahí ya tengo todo preparado para realizar ahora la interpolación con un determinado error que me voy a asumir y bueno, todo este proceso ya hay que mejorarlo. Entonces vamos a ir directamente a la interpolación, que sería justamente, yo tengo que tener ya la tabla de atributos de las muestras, tengo que tener vinculado con el análisis, que es. Entonces ahora voy a proceder a hacer lo siguiente. Aquí donde dice análisis, voy a seleccionar la herramienta de geoestadística y ahí me va a aparecer lo siguiente. Aquí hay diferentes métodos de interpolación. Vamos a elegir la tercera por ser la primera vez. La tercera, clicking y con clicking. Vamos a ver su método, que es bastante interesante este método clicking. Seleccionamos acá por defecto, están las muestras. Y aquí en el segundo campo tengo que seleccionar qué variable quiero interpolar. Entonces yo le estoy diciendo el pH, elijo el pH. Entonces de la capa muestra elijo el pH, le doy next. Aquí la variable de estudio, el pH, me dice si quiero transformar, si corresponde a una distribución gaussiana, es decir, si es normal, si no es normal se transforma, pero lo vamos a dejar por defecto. Que ustedes vayan agarrando el ritmo. Next. Y aquí ya viene situación interesante. Ahí me está diciendo sus datos tienen esta distribución. Puedo volver y transformar la variable o seguir. Voy a darle next, seguir. Y aquí ya empieza el tema de la interpolación y del modelo de semivariograma. Entonces, el semivariograma es un tema que hay que explorar mucho en el caso que quieran interpolar espacialmente, porque considera parámetros hasta donde la variable está correlacionada y hasta donde deja de correlacionarse, deja de ser importante. Entonces el semivariograma no es más que una gráfica ahí ustedes pueden ir de correlaciones y de varianzas. Entonces, si yo supiese, aquí ya me está dando una tendencia del movimiento de esa variable de pH, aquí ya me está indicando algo, hay una dirección. Si hay una dirección, así como la que está definida ahí, bueno, lo voy a hacer, no es a propósito, pero lo vamos ahora, le voy a dar lo siguiente. Aquí donde dice, por ejemplo, todas las características del modelo,
voy a ir a anisotropía. ¿Qué es la anisotropía? Que es, si es falsa, quiere decir que la distribución de ese elemento en el área de estudio es uniforme. Pero fíjense, yo le voy a poner que no es uniforme, le digo, que tiene una tendencia. Entonces ahí ya yo voy a entrar en otro tema. Le digo que tiene, aquí aparece ya, fíjense, una esfera y un tipo de figura geométrica que me está indicando que puede ser que tengamos nosotros alguna variación en la dirección. Podemos cambiar, sí podemos cambiar, hay que trabajar en el modelo, aquí hay un modelo, podemos cambiar algunos parámetros, todo eso se va realizando. Al final vamos a darle next, por defecto me está indicando esa es la distribución del pH, y aquí ya aparece unos análisis de normalidad, de la variable, del residuo, toda una serie de datos estadísticos y finalizo. Y ahí están los resúmenes, los reportes y me sale eso. Bueno, hasta ahí no se consigue nada de ver dentro de esto. Aquí lo que tengo que hacer es apagar la simbología. Sí, vamos a ver. Esa es la simbología y la interpolación está de forma regular, no hay un rectángulo. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona la capa que se ha generado, que es justamente esta, que es tricking. Este es el tricking, y lo que me está indicando ahí por los colores, el rango del pH de 5.3 a 5.58, no hay pH ácidos. Lo que predomina ahí es de 6.19 a 6.51, aquí hay una franja. Bueno, pero ahí yo quiero que el análisis lo haga en función al lote. Entonces para ello selecciono tricking, ya está seleccionado, y me voy a datos. Entonces cuando me voy a datos, le voy a indicar que ese tricking, bueno, antes de ir ahí, si ustedes le dan un botón derecho, aquí van a ver que pueden también tener errores, mapa de error. Vamos a ver acá que hay diferentes opciones. El cricking, este cricking que está afuera del área de estudio, con datos voy a decirle aquí en esta opción, lo voy a exportar a raster. Y aquí tengo que darle la carpeta y el nombre. Entonces aquí voy a dejarlo por defecto, aquí ya está la carpeta. Y le voy a dar el nombre. Entonces aquí el nombre va a ser del lote B6, tricking, el método tricking. Y antes de darle que corra, tengo que configurar en esta opción de environment, tengo que configurar que la referencia espacial de ese dato contenga los parámetros de trabajo, es decir, selecciono los parámetros. Y aquí es fundamental, el proceso tiene que extenderse. ¿A dónde tiene que extenderse? Al lote B6, busco B6 acá, el proceso ya va a tomar esa forma, y como máscara, que al final también ratifico que va a ser el B6. Lo voy a correr, y ahí lo que va a hacer, va a ser interpolar en base al área de estudio. Tengo que apagar la capa anterior, y ahora sí ya tengo una interpolación del pH en ese lote de acuerdo al rango que
Se puede mejorar, claro, eso hemos hecho todo por defecto, pero el método Pricking asume otro criterio más. Entonces, la idea es que ustedes por lo menos tengan este método en la cual hay una base teórica que es la interpolación Pricking. Tendríamos que hablar un poquito cómo lo elabora, pero yo no he visto trabajo de investigación todavía acá dentro de la carrera sobre esto. Sería interesante a partir de muestras interpolar e inferir ese trabajo que le pasé a ustedes, ¿no? Le pasé a uno para que pongan los mapas, esos mapas están basados en este método, pero tiene otro criterio. Pero esto es lo básico, ¿no? Entonces, ahí ya pueden ustedes considerar, por ejemplo, ¿cuánto es el pH en el color azul? ¿Cuánto es? ¿Cuánto se ve? 6 puntos tanto, ¿no? Y aquí en el color rojo, ¿cuánto está? Casi son los decimales lo que varía, ¿no? Entonces yo puedo ahí reclasificar en 3 clases, porque así quizás sea mucho en detalle, no voy a entender. Y lo que se puede hacer ahí es reclasificar en 3 clases para poder cuantificar o identificar la área más agrupada, ¿no? Entonces, para que no haya muchas clases, se agrupan. Antes de agrupar, este es el producto que deberían ustedes sacar en base a la interpolación de los parámetros que ustedes han tomado en cuenta, ya sea el pH, conductividad, creo que hay humedad. Entonces le va a salir referido un mapa que va a tener errores, pero también ahí está el aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Ahí ustedes, como ven, los factores ambientales, en este caso el pH o cualquier otro elemento de análisis en el suelo, ¿qué notan ustedes ahí? Tienen una movilidad, o sea, existe, no son estáticos. ¿De qué depende? Depende de la solución en el suelo, si hay humedad, el suelo, si hay ciertos factores que ayuden a que los elementos tengan una movilidad. ¿Cuál es el primer factor que ayuda? Son las napas freáticas. Entonces yo tengo que conocer a qué profundidad está la napa freática. En ese lugar sabemos que está muy bajo. ¿Por qué? Porque tiene una recarga de la cuenca del río Grande. Entonces esa cuenca hace que la napa freática suba y baja. Entonces, al tener esta dinámica y entender por qué tiene esta dirección, esta tendencia, más o menos casi nos dio algo real ahí. ¿Por qué? Porque la movilidad que tiene la agua subterránea va hacia el norte, por abajo va hacia el norte geográfico. Si ustedes ubican ese norte, está en dirección allá. Esta franja que ustedes están viendo acá tiene una dirección. Entonces ahí se puede, en campo, por eso recién tienen que observar en campo, van a ver ustedes que las cañadas, esa cañadita que habían ahí que cortaban algunos lotes, ¿no? Tenía más o menos esta característica, esta dirección. Ahora no van a ir justamente, por eso les digo que hay que direccionar, saber algún criterio hacia dónde va, y eso va a modificar, va a mejorar la interpolación, siempre y cuando yo le dé más información al momento de interpolar. Entonces es un campo bastante interesante donde se pueden desarrollar algunas comparaciones. Entonces tengo yo la dirección, tengo los niveles de pH, y ahí ya tiene otra finalidad este mapa. Este mapa en lugares donde hay mayor o un pH más
se pueden hacer otras actividades ya desde el punto de vista productivo. Donde hay otro pH, tiene otro manejo, entonces yo tengo que saber justamente este mapa base de interpolación está basado en los parámetros de estudio y después de eso ya viene ya un enfoque más técnico de manejo del campo, ¿no? Entonces, ustedes no son agrónomos, pero pueden dar luces a este resultado. ¿Qué significa estos resultados? Eso sí lo pueden hacer. Pero para ello tienen que tener conocimiento de los factores ambientales como ser agua, la precipitación, las napas freáticas, cómo sube la dinámica, el tipo de suelo, todo eso son conceptos que ustedes no manejan. Pero lógicamente que hay que indagar, hay que profundizar más, ¿no? Entonces, el conocimiento que ustedes han adquirido hasta acá tiene que coadyuvar a mejorar estos análisis. Estas son herramientas que necesitan mejor interpretación, mejor análisis. Consulta. Hasta ahí tenemos que llegar. ¿Cómo está para este viernes para la feria? ¿Ya se organizaron? Yo les recomendé que tienen que ir desde este campo, de primero no hagan la tabla aquí por acá, porque agarra primero este campo, esta fila y columna, que la primera es la gana. Si no le va a aparecer una F1, F2, F3. Entonces lo que tienen que hacer es comenzar a cada un nivel, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Su coordenada X, su coordenada en que están en UTM, lógicamente. Entonces esta tabla lo guarda. Guarda y ya luego lo abren en el botón derecho, adicionar y buscan el libro del Excel. Pero si no está, le va a cortar ahí y fijar donde le va a cortar cuál fila y ahí va a ser un problema si no comienza desde la primera celda a configurar su tablita. Entonces ahí va a ser un problema de cada vez. Estoy tratando de buscarlo. Menos 755. Entonces, este primer campo acá, donde colocaste, tú te vas con la barra y lo vas recorriendo y se destaca en esta columna, ya aparece, estos son los datos que hay. Entonces, no modifiqué la zona, nada. Mantenerte con esto. Está en el libro de grado decimales a UTM. Si tuviese otra unidad, también lo mismo. Entonces, lo que tienen que hacer es transformar, ahí está un archivito para transformar. Luego de eso, lo que tienen que hacer es guardar en el Excel, ¿no? Su coordenada y abrirlo.
interpolar hasta ahí había lo de ustedes. ¿Qué problemas tienen, digamos? Pasan. ¿Y qué será que puede explicar de nuevo la edición de las tablas en el GAGIS? Claro, bien. ¿Cómo es? Voy a seleccionar estas dos columnas y las voy a llevar a Control C, un libro nuevo, Control V, aquí voy a quitar el calor, eliminar, y aquí coloco el pH. Ese es el caso de ustedes, ¿no? Más o menos tienen ustedes una tablita en la cual está el ID. Esto puede cambiar el nombre ID siempre y cuando cambien en la tabla de atributos de la cobertura. Si yo le coloco que se llama análisis, aquí también tiene que tener el mismo nombre de análisis, porque lo que va a buscar es encontrar el vínculo de la tabla de atributos con la planilla del Excel. Eso es lo que va a buscar. Ahí tienen más o menos así, lo tienen que tener. Entonces esto lo voy a, aquí este archivo del Excel lo voy a guardar como pH, mezcla de pH. Descubrí un método para ponerlo todo directamente en los puntos, que salen los puntos y los parámetros de manera. Es agregarle el número de Excel. Salieron los puntos y los parámetros de una vez son agregando ese Excel. Claro, se puede. Lo que estamos haciendo son algunos pasos. ¿Qué método de pH? Este es el método de pH. Vos tenés que tener un vínculo, y tenés que tener si vos querés hacerlo de forma masiva, pues tiene que estar con las coordenadas. Por eso se colocan las coordenadas en el Excel y ahí agarra todo de una vez. Esta otra forma es para ir comenzando, ¿no? Si vos tenés más datos, colocar otras coordenadas y te va a abrir, o sea, de un solo saco. Cualquiera sea la forma, lo que tenemos que hacer es adicionar. ¿Sabe cuándo se utiliza este método? Cuando yo tengo parámetros, algunos parámetros que ganan mi interés. Y voy seleccionando, voy viendo. Pero hay que pillar cuál es la utilidad, ¿no? A mí no me gusta mucho abrir toda la base de datos porque hay datos que no sirven, hay que seleccionar. Hay algunas variables que hay que sacarlas de un lado, pero hay, como dice su compañero, la otra forma es colocar aquí la coordenada X y Y. Eso también. ¿Qué es lo que tenés que hacer antes? Sacar la coordenada de los puntos y llevarlo al Excel. Para ello tenés que tener el ID 1 tenga esa coordenada la que vos tenés que quitar. Aquí, para evitar confusión, por ejemplo, en el tema de los análisis de forma real, aquí tenemos algo que ya yo lo imprimí, creo que está aquí. Aquí está, vamos a ver. ¿Cómo sé que esa coordenada corresponde a la muestra 1, al punto 1? Yo tengo aquí un código. Ese código, compañero, ese código tiene que estar referido a la muestra. ¿Qué ocurre si no sabes? Vas a cambiarle de lugar si lo colocas en una planilla, las coordenadas, sin tomar en cuenta el código de la muestra.
En vez que estar haciendo el análisis de aquí, va a estar tocando de allá. Para llevar las coordenadas hay que tomar en cuenta muy bien los códigos. Ese debe ser el único cuidado. En el otro método, en el que estamos viendo, no hay donde pelarle, ¿no? Yo ya sé que la aumentó uno, ya sé que sea automáticamente. Bueno. Entonces ya tengo ahí la muestra del pH. ¿Qué hicimos después? Voy a apagar estos resultados. Y aquí ya estoy con. Aquí también puedo desvincular la tabla. Vamos a ver acá si aparece acá. Aquí en la tabla de atributos que yo tenía antes estaba la tabla, no toda la tabla. Se veía que estaba toda la tabla. También si no está de forma permanente lo puedo eliminar. Puedo remover todo lo que esté montado, ¿no? Entonces voy a remover y me quedo con la tabla como era antes. O sea, si yo tomo en cuenta ahora su tabla de atributos, está así, son 3 columnas, ya no está considerado el punte con la tabla del Excel. Entonces tengo ahí, ¿no? Con las coordenadas permanece permanente. O sea, queda. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es vincular. Ahí era que ver la pregunta, ¿cómo hacerlo? Sí. Vuelvo a repetir, tengo que tener mi área de estudio y la muestra. ¿Qué propiedades tienen que tener ambas capas? ¿Qué propiedades de proyección tienen que tener la misma? Proyección. El sistema WGS84, la proyección TM, zona 20 sur. Entonces hemos hecho todo ese proceso para llegar a este punto. Allá la compañera, por ejemplo, allá última, la compañera tenía problemas que los puntos se les salían afuera y eso no estaba uniformizado las proyecciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, si no, no le va a salir, ¿no? Todos ya estamos en las calles, estamos repasando. Entonces, ahora selecciono la capa de las muestras y me voy a donde dice análisis. Aquí esta herramienta de inventarística es bastante potente en el ArcGIS. Hay diferentes métodos. Si alguien me dice por qué se utiliza el crítico, aquí todavía no vinculé, ¿no? Tengo que vincular. Ahorita juntar, eso es juntar ahí, juntar. El primer campo ya me reconoce la capa muestra, pero me está preguntando cuál es la columna y de tercer campo me dice cuál es la tabla que voy a vincular. Tengo que abrir de la carpeta que contenía el pH. Voy a revisar la muestra pH, ya está ahí la carpeta del archivo de Excel. Abre y selecciono el libro donde está ese análisis, la hoja 1, ok, y automáticamente ya me lo identifica, le doy ok. Vuelvo a ver la tabla de atributos, de la tabla de atributos ya está el pH, ¿sí? Ya está ahí el pH. Hasta ahí, no hay problema, ¿no? Y a ver. Me sale el número. Nulo porque puede ser el error de lo siguiente, que está seleccionado algo, no lo hace.
enviado a la selección